buenos días a todos los presentes nuevamente. Retornando del programa de conferencias de Encuentro de Tecnología e Investigación, me complace presentar al señor Óscar Queirolo, gerente de proyectos de Indiceo, para dar inicio a su conferencia titulada Gestión de la biodiversidad en el ámbito de proyectos mineros. Óscar Queirolo es biólogo de profesión, ha trabajado 13 años en la evaluación de impactos ambientales y sociales para varios proyectos importantes. Ha sido gerente del proyecto del estudio de impacto ambiental para el proyecto Toromocho, Chinalco y Expansión Cerro Verde, Freeport, McMoran, y asimismo se ha desempeñado como jefe de área biológica de NIT-PISOT. Un aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. La intención de esta presentación inicialmente era tener un poco de alcances relacionados con la gestión de la biodiversidad. Posteriormente un poco se afinó el tema hacia la compensación de la biodiversidad, es decir, las estrategias que forman parte de la gestión ambiental de un proyecto para compensar impactos principalmente biológicos. No necesariamente se tienen que restringir también impactos biológicos, podemos hablar desde un enfoque ecosistémico también, es decir, el resto de componentes ambientales, componentes bióticos, abióticos que forman parte de un ecosistema. Básicamente hemos dividido esta presentación en objetivos, vamos a dar unos alcances acerca de algunas nociones, algunos conceptos básicos. Discúlpenme las personas que son especialistas en este tipo de temas, porque la idea es poder hablar con un público heterogéneo, con profesionales que vienen de otras ramas, ¿sí? que nos permitan entender, hablar el mismo idioma, y a veces se cae en el error de hablar en muchos tecnicismos, ¿no? Y la idea de la presentación es que básicamente prime el sentido común, ¿sí? Que prime las estrategias de cómo abordar este tema de gestión de la biodiversidad en proyectos mineros. Desarrollar un análisis de los retos del desarrollo de minería en ámbitos en donde existe importancia biológica, y como sabemos en nuestro país existen varios sectores, varias regiones que tienen importancia biológica. También tenemos áreas de conservación, tenemos lugares en donde la diversidad biológica es alta, lugares, por ejemplo, en donde existen especies que tienen importancia desde el punto de vista legal, de conservación, endemismos o especies restringidas. Estos temas los vamos a revisar, ¿no? Proponer una secuencia metodológica para definir una estrategia de compensación y finalmente presentar algunos resultados de experiencias, ¿no? Internacionales. En el Perú podemos hablar un poco, tenemos una ronda también de preguntas. La intención es que en los primeros 20 minutos, ¿no? de esta presentación les pueda presentar el caso y finalmente podamos conversar y podamos finalizar sintetizando esta presentación, ¿no? Bueno, conceptos básicos. Primero, vamos a hablar acerca de diversidad. Cuando escuchamos el término diversidad, lo primero que se nos viene a la mente es heterogeneidad, es decir, distintos elementos que conforman un conjunto de lo que fuera, ¿sí? Tenemos diversidad genética, tenemos diversidad de comidas, tenemos diversidad de fauna, tenemos diversidad de vida acuática en general, etc. Estamos hablando entonces de heterogeneidad. El primer concepto que se nos debe venir a la cabeza cuando hablemos de diversidad es esta heterogeneidad. Y cuando vemos de diversidad biológica y biodiversidad, vamos a ver también a continuación que existen algunos detalles, algunas diferencias y también algunas confusiones en el momento de hablar de diversidad biológica o de biodiversidad. En este caso estamos hablando de diversidad biológica para temas técnicos netamente, biodiversidad un poco para el discurso. ¿Y por qué?
Esta es la gran pregunta. A veces vamos a una revista, escuchamos, ¿no?, en una conferencia hablar indiscriminadamente sobre diversidad o biodiversidad. Desde el punto de vista de heterogeneidad, estamos hablando de un distinto número, ¿sí?, distinto número de especies, pueden ser subespecies, pueden ser razas también, de distintos seres que ocupan determinada área. Cuando hablemos entonces de diversidad, hablemos esa de diversidad biológica o de biodiversidad, sigamos hablando entonces de heterogeneidad, pero a nivel de distintos tipos de organismos que ocupan una determinada área, ¿no? Como vemos, existen distintas poblaciones de estos grupos y desde el punto de vista de contribución a esta diversidad de organismos que nos rodean en la Tierra, vemos que los artrópodos, ¿sí?, invertebrados, los artrópodos, tienen una gran diversidad frente a otros grupos de organismos. Pero estamos hablando igual de heterogeneidad. A pesar que estos artrópodos pueden tener una significativa contribución, existen otros grupos como aves, como mamíferos, por ejemplo, que tienen mayor interés mediático, ¿no?, debido a su uso, debido a que son bonitas, ¿sí?, debido a que son especies insignia de algún país, etc. Pero no perdamos la perspectiva que también otros organismos que han sido menos beneficiados, por ejemplo, ¿no?, por la forma de tratarlos, porque no tienen o no son tan bonitos, no tienen tanta importancia, entre comillas, ¿no? Vamos a ver que existen organismos que tienen una importancia oculta también en el sistema, no son considerados como parte de la diversidad o diversidad biológica. Básicamente, la biodiversidad forma parte del discurso, de la divulgación. Hablemos de heterogeneidad de seres vivos, pero a nivel de divulgación. Cuando se habla de diversidad biológica, se habla principalmente de índices, es decir, cálculo de riqueza, índices de Shannon, por ahí han escuchado, índice de Margalef, por ejemplo, son números que nos dan una idea de la heterogeneidad. Cuando hablemos del discurso, entonces, es decir, de la heterogeneidad general, hablemos de biodiversidad, y cuando hablemos de la parte técnica, se puede hablar de diversidad biológica. Sin embargo, indistintamente, para fines prácticos, es utilizado de ambas maneras, pero lo más correcto es dirigirlo de esa manera. ¿Por qué es importante medir la diversidad biológica? Hay una serie también de escuelas diferentes que muestran distintas formas de medir la diversidad biológica. Pero es importante medir la heterogeneidad, sí es importante. Sin embargo, a veces le damos demasiados atributos a la diversidad biológica o a los índices de diversidad, cuando en realidad hay que ser bastante cautos. Les he puesto un pequeño ejemplo ahí, ¿no? En el conjunto A tenemos unos 3 animales, ¿sí? Tenemos un perro, tenemos un gato y un hámster. En el conjunto B tenemos un gran panda, tenemos un rinoceronte y tenemos un pingüino de Humboldt, ¿sí? En ambos casos la diversidad es la misma, ¿sí? La riqueza es de 3 especies, tienen un índice de Shannon, puede ser el mismo, tienen la misma contribución en población, ¿sí?, equivalente en cada uno de los conjuntos. Por lo tanto, en los dos casos la biodiversidad es la misma. Si quisiéramos hacer gestión sobre este conjunto de organismos, si nos basáramos solamente en un tema de biodiversidad o heterogeneidad, podríamos caer en un problema de subestimar algunos atributos, como por ejemplo el estado de conservación del gran panda o el estado de conservación del pingüino de Humboldt, ¿sí? Las otras especies, por ejemplo, son muy comunes. Entonces, es muy importante tener en cuenta de que hay otros atributos importantes y no solo la diversidad es la importante para la gestión de un ecosistema. Otro tema, ¿cuándo una especie se encuentra protegida? Es otro tema también, otro reto, saber qué es una especie protegida. Actualmente hablan de especies en peligro de extinción, especies amenazadas, y se nos hace un mundo saber si una especie tiene realmente ese estatus. A nivel internacional, la IUCN, ¿no?, la Unión Internacional por Conservación de la Naturaleza, es el ente rector en este tema. Son los que dan las pautas para establecer cuál es el grado de
conservación de alguna especie, en función a si tienen tamaños pequeños, si están, por ejemplo, amenazadas sus poblaciones, o si se encuentra mucha presión humana, o si su hábitat se está perdiendo. Eso significa una especie que tiene una categoría de conservación. Sin embargo, los estados, en el caso particular el Perú, recoge lo que dice IUCN y lo adecúa a nuestro territorio. Puede existir que hayan especies que estén en IUCN que tengan cierta categoría de conservación, pero en el Perú no. Por lo tanto, el Estado peruano es el encargado de normar estas listas de conservación a través de decretos supremos, como funciona en la actualidad. Es muy importante tener en cuenta de que no todas las especies que tienen un estado de conservación o grado de protección por algún estado se encuentran amenazadas. Las únicas que se encuentran amenazadas son las que tienen cierto rango, es decir, obviamente ni están extintas, ¿no? Si no, ya no estarían amenazadas, ni tampoco las que se encuentran o tienen, son muy comunes a pesar de que han sido evaluadas. Entonces estamos hablando de especies vulnerables, especies en peligro y especies en peligro crítico, que son consideradas las que realmente se encuentran en algún estatus de amenaza, es decir, especies amenazadas. Existen otros criterios de conservación también. Los aplicables entonces son los normados por el Perú. En líneas generales, el marco normativo de ambos decretos, tanto para flora como para fauna. El de flora lo están actualizando este año, el de fauna ya fue actualizado en el año 2014. Existen otros convenios, como el caso de CITES, que es un convenio para normar el comercio de especies. No necesariamente es aplicado a todos los proyectos. A veces hemos visto listas interminables de especies, que el título dice especies amenazadas, y una lista interminable de especies IUCN, listado de conservación nacional, incluyendo CITES. Hay que tener cuidado con eso también. Las especies CITES son aquellas que forman parte de un tratado internacional para regular su comercio, y no necesariamente es aplicable utilizarlas en los planes de gestión. Otro término es el de servicios ecosistémicos. Básicamente, los servicios ecosistémicos se entiende como beneficios que las personas, incluyendo los negocios, obtienen de los ecosistemas. Esa es la definición técnica. Un servicio ecosistémico, por lo tanto, es aquel beneficio que yo obtengo de la naturaleza como ser humano. Un servicio ecosistémico, por ejemplo, no está vinculado a la función que tiene un organismo con su ecosistema per se. No, es la función que genera un beneficio y termina en el ser humano. Es una visión bastante antropocentrista, claro está, sin embargo, es como se ha definido. ¿Y por qué se ha separado del resto? Para no descuidar a la utilidad que puede tener, que puede servirse el ser humano, la utilidad que puede obtener de un ecosistema. Entre los servicios ecosistémicos se encuentran los de aprovisionamiento, por ejemplo, la generación de alimentos. Tenemos servicios de regulación, como por ejemplo el filtrado, la regulación de tormentas que pueden generarse por algún tipo de vegetación en particular, un humedal, por ejemplo. Servicios culturales, apreciación paisajística, valor espiritual, etcétera. Y de apoyo, aquellos servicios que dan soporte al resto de servicios ecosistémicos. Minería y biodiversidad. Ahora que tenemos algunos alcances conceptuales, ¿cuáles son los retos que encontramos en minería y biodiversidad? En nuestro medio, principalmente, porque nuestro país es megadiverso. ¿Qué significa que sea megadiverso? Que sea una de las pocas, divisiones políticas en el que coinciden varias zonas de vida, es decir, distinta oferta de recursos para flora, para fauna, y también accidentes geográficos que generan aislamiento y por lo tanto endemismos, es decir, especies muy restringidas. Estamos hablando entonces que el país es una zona megadiversa como son pocos países en el mundo. ¿Y cuáles son los otros criterios, no solo desde el punto de vista de diversidad, desde el punto de vista del tipo de ecosistema que albergan a estas especies? De acuerdo con la Ley General del Ambiente, existen muchos ecosistemas que son calificados como ecosistemas frágiles. Existe una lista que ha sido actualizada por el Ministerio del Ambiente y como se podrán dar cuenta, ¿no? Si vemos la lista, vemos
que son calificados como ecosistemas que tienen una vulnerabilidad a un impacto, principalmente impactos humanos, ¿no? sin descartar los naturales también, a tierras semiáridas, desiertos, montañas, pantanos, bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas, como verán, todo el Perú, ¿no? Una buena parte del Perú tiene esta categorización de ecosistema frágil. Teniendo en cuenta entonces que tenemos ecosistemas diversos, ecosistemas calificados como frágiles o sensibles, a nivel general no hay especificidad, es decir, para la ley todos los bofedales son frágiles, sin importar el real grado de vulnerabilidad que tengan. Esa es la oferta del territorio. Y ahora viene la actividad humana, la minería. ¿Qué caracteriza la minería principalmente en relación a los ecosistemas? La explotación de yacimientos minerales representa un reto para la gestión de la diversidad. ¿Por qué? Por las áreas principalmente que necesita para emplazarse. Los principales impactos generados por minería, de tajo abierto por ejemplo, están relacionados con emplazamiento directo. Si tenemos emplazamiento directo en zonas, en un territorio en donde existe oferta de diversidad, estamos frente a retos ambientales que deben ser tomados en cuenta. Y asimismo existen no solo requisitos nacionales que cumplir, sino también requisitos internacionales si, por ejemplo, el proyecto es bancable, es decir, necesita financiamiento externo. Y en este caso existen estos requisitos como parte de lineamientos generales relacionados con proteger la diversidad, mantener beneficios, promover el desarrollo sostenible, etc. Recientemente, bueno, ya hace algún tiempo, ha salido publicada una norma relacionada con compensación ambiental, es decir, un grado de gestión del impacto relacionada con poder definir otro sector u otra área para poder tener un grado de equivalencia a los impactos que estoy generando en determinada área por mi proyecto cuando ya no puedo hacer otras medidas de gestión. Han salido estos lineamientos. Se están desarrollando cuáles son las métricas, los detalles de esto. Sin embargo, vamos a ir analizando cuál es la propuesta metodológica para esto, ¿no? Como parte de esta propuesta metodológica para abordar un plan de compensación ambiental, debemos considerar que, primero, los planes de compensación estarían aplicados a impactos de proyectos de categoría que implique impactos significativos, es decir, los que ameriten un estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? En este momento, de acuerdo con la norma, esa es la línea para desarrollar un plan de compensación, pues se entiende que los impactos que tienen categoría 2 o categoría 1 vinculados con estudios de impacto ambiental semidetallados o declaraciones de impacto ambiental tienen impactos que pueden ser gestionados con otras vías y no con la compensación, ¿no? Es muy importante contar con una adecuada línea base, ¿sí? Eso es la primera parte de un plan de compensación. Si no tenemos un adecuado plan de línea base, regresemos y hagamos un estudio de línea base para poder seguir formando parte de los procesos, ¿no? Si tenemos deficiencias, por ejemplo, en temas de especies, en temas de determinar ecosistemas frágiles, servicios ecosistémicos, la idea es regresar y poder tener esa información para que nos permita tomar decisiones, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas de gestión de impactos? Existen diversas alternativas, por ejemplo, las medidas de prevención, medidas de reducción y medidas de rehabilitación, es decir, medidas secuenciales, que las vamos a ver gráficamente después, que nos permiten reducir, reemplazar, evitar, rehabilitar, es decir, una serie de medidas para, al final, llevar nuestro impacto, que teníamos probablemente un impacto moderado o un impacto, puede ser un impacto alto también, llevarlo a un nivel de menor magnitud. Como parte de esta propuesta metodológica, la idea es seguir la jerarquía de la mitigación, es decir, distintos pasos que nos permitan reducir o evitar o restaurar, dependiendo de la medida tomada, el impacto. Sin embargo, llega un momento en que estas medidas ya no son factibles. ¿Qué sucede si estamos frente a un ambiente, a un ecosistema en el cual no podemos reducir, no podemos mitigar, no podemos hacer rehabilitación adecuada? Entonces pasa al siguiente paso, se necesita compensar, es decir, buscar otra área
en términos ecológicos equivalente para poder gestionar adecuadamente el impacto. Entonces, si logramos, por ejemplo, tener el objetivo principal es tener una pérdida neta de diversidad igual a 0, de acuerdo con la norma y de acuerdo con lineamientos internacionales como el estándar de desempeño número 6 del IFC. Si podemos tener una pérdida neta igual a 0, sin necesidad de aplicar una compensación con las otras medidas de gestión, no necesito un plan de compensación ambiental. No todos los proyectos necesitan un plan de compensación ambiental. Por ejemplo, si estoy en una zona con poco interés biológico y por ahí tengo algunas plantas, ¿no?, de algún interés y las propago adecuadamente, tengo un plan de cierre que me permite recuperar adecuadamente mi ecosistema, etcétera, ya no necesito un plan de compensación. Sin embargo, si no logro esa pérdida neta igual a 0 de biodiversidad, sí necesito un plan de compensación ambiental. Existen dos frentes de cómo abordar un plan de compensación, a través de la restauración y a través de la conservación. Es decir, restaurando un ecosistema que tiene un grado de degradación, yo puedo decir, estoy compensando, ¿sí?, como parte de mi proyecto, es decir, mi impacto, mi huella del proyecto, y tengo un área que va a ser alterada y tiene tal calidad, yo me voy a otro sector ecológicamente equivalente, claro está, que tiene un grado de degradación que permite medidas factibles para generar estos valores de diversidad equivalentes y yo puedo compensarlo de esa manera. La otra manera es, yo conservo un área que se encuentra bajo amenaza. No tendría sentido conservar un área que no se encuentra bajo amenaza. Yo identifico una zona que se encuentra bajo amenaza de terceros por una causa social, por una causa generada por otra industria o de repente por temas económicos, etcétera, o naturales también, e identifico esos vacíos que me permitan a mí generar entonces una estrategia de conservar un área amenazada. Esas son las maneras principales que puedo generar un plan de compensación. Y la idea es que si no logré entonces adecuadamente reducir el impacto, lo puedo hacer a través de un adecuado plan de compensación, que también puede ser la combinación de estas medidas de gestión. Aquí hay un término bien interesante para los planes de compensación que se llama hectáreas de calidad. ¿Qué significan las hectáreas de calidad? Es una combinación entre espacio y las características que tienen el área. Si yo quiero compensar, por ejemplo, un área de 5 hectáreas con otra de 5 hectáreas, necesariamente tengo que saber qué estoy compensando en el otro lado. Si mis áreas han estado degradadas, por ejemplo, en mi lado donde voy a compensar y mis áreas en donde yo tengo mi huella del proyecto no han estado degradadas, necesito que el área sea mayor, por ejemplo, ¿no? Este es la moneda común en los planes de compensación, tener una idea no solo de extensión, sino también de calidad. ¿Y en función a qué? A la presencia de endemismos, a la presencia de especies que tengan una importancia ecosistémica funcional en la zona, ¿no?, elevada, riqueza, la diversidad también que vimos inicialmente, etc. ¿No? También es importante hacer un adecuado seguimiento a través de un monitoreo que cumpla los requisitos que nos permita una adecuada sostenibilidad de este proceso. Básicamente y finalmente tenemos algunos resultados de experiencias. Esta presentación ha sido realizada en conjunto con Jared Harner, especialista que ha realizado consultorías también en empresas transnacionales, en realidades en el Perú, en otras realidades también de América, ¿no? El proyecto La Granja de Río Tinto, por ejemplo, está ensayando, ¿no?, una estrategia de compensación en este momento a través de la restauración y la compensación. Ha identificado un área que se encuentra degradada por usos anteriores de la tierra, pero históricamente contenía un bosque de neblina, considerado un ecosistema frágil por la legislación peruana. ¿Qué cosa se ha hecho en este caso? Se ha realizado un cálculo de hectáreas de hábitat, básicamente de este bosque de neblina, y se le ha adicionado, se le ha integrado cuál es la calidad necesaria para poder tener un buen esquema de compensación. Lo que se han utilizado son métricas, ¿sí?, para lograr calcular el beneficio adecuado en esta área que es un bosque de protección, tanto por una estrategia de conservación como una estrategia de restauración.
y se ha calculado el beneficio necesario para poder recuperar esa área degradada en unos 30 años, ¿no? Se han utilizado métricas, estas métricas todavía están en revisión por parte de la legislación peruana, pero en el momento en que salgan, las medidas de compensación ya son enteramente aplicables. En el momento siguen siendo aplicables, pero no existen todavía esas métricas oficiales o conversadas entre el Estado y los distintos actores. Y la idea es llevar de esa zona degradada a una zona con altos niveles de conservación a través de restauración, a través de protección, etcétera, ¿no? En el otro caso que vamos a mostrarles es un caso de la aplicación del concepto en Panamá, donde se han identificado sectores potencialmente para conservación a través de usos de software especializados, a través de trabajos de campo. El principal reto de esto es saber calcular ese valor que nos permite multiplicar con la extensión y obtener una adecuada calidad ambiental del área que estamos conservando. Para eso existen herramientas distintas, para eso existen una serie de papers, disciplinas específicas dentro de la biología que nos permiten tener una adecuada aproximación. En este caso, por ejemplo, se ha utilizado un algoritmo Maxent que nos dice cuál es la distribución en toda esta área de especies en función a las condiciones del hábitat. De tal manera, esto también apoyado con trabajos de campo, que nos permita saber que efectivamente las áreas que estamos proponiendo para conservar tienen calidad biológica, ¿sí? De tal manera que podamos tener ambos componentes, extensión y calidad. Finalmente, ¿no?, se están estableciendo cuáles serían estas áreas, estos sectores, en función a la huella que va dejando la mina. Básicamente de eso se trata. Existen obviamente muchos detalles que abordar en este tema, sin embargo estamos dispuestos a conversar en el tiempo que nos queda. Gracias por tu atención. Continuamos con las preguntas. La primera sería, ¿considera que se tiene suficiente información a nivel ecosistémico para tener una adecuada línea base de acuerdo con los TDR de la 040? Sí. Muchas gracias. Siempre existe deficiencia de información. ¿Y por qué? ¿Por qué razones? Porque mucha de la información está enfocada en los elementos, es decir, en cada uno de las partes que conforman un ecosistema, pero no en las relaciones. Existe mucha deficiencia de información en cuanto a las relaciones. Es más o menos como si quisiéramos aprender, no sé, de repente un idioma diferente al de nosotros, quisiéramos aprender ruso y nos vamos a un diccionario en ruso. Si no conocemos la gramática, es muy difícil poder conocer el idioma. Eso es lo que está sucediendo. Si conocemos solamente los elementos, todo a nivel de diversidad o un listado de especies, y no conocemos cuál es la relación entre los herbívoros, la relación entre funcionales a nivel de flujo energético con los carnívoros, etcétera, cómo funciona el sistema en realidad a través de elementos y relaciones, recién podemos tener un nivel adecuado de información. La siguiente pregunta sería, ¿cómo conciliar la compensación ambiental aun cuando la mitigación sea cero, donde las comunidades circundantes piensan que toda actividad minera es contaminante? Bueno, esto es todo un reto de comunicación, como usted bien lo ha dicho. Si tenemos una base sólida de poder demostrar que se está compensando efectivamente y que además del fruto de la compensación se pueden generar bienes que pueden ser aprovechados por la población, como es el caso de los servicios ecosistémicos, se podría llegar a un buen consenso. De repente, en vez de ir y tener tanto sesgo por el tema biológico, hacer la compensación en donde se ponga de manifiesto la verdadera importancia de los servicios ecosistémicos en beneficio de un grupo humano en particular, sería la forma de poder reducir estos conflictos. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias.